Ya está listo, vamos a hablar con él para que nos repase un poquito la agenda legislativa. Bienvenido nuevamente a la mañana de Contacto Inicial, el diputado provincial Francisco Romero Castelán. ¿Cómo te va? Walter y Martín te saludamos. Francisco. ¿Qué hacen, Walter? ¿Qué hacen, Martín? ¿Todo bien? Un gusto. Muchísimas gracias, Francisco. Te decía por interno, soy el único legislador que está atento a la llamada porque estamos recorriendo la agenda telefónica y lamentablemente no estamos dando con alguno de tus pares. Bueno, contanos, Francisco, ¿cómo estuvo la jornada de ayer? Se trabajó finalmente en algunos proyectos importantes para la provincia, ¿no es cierto? Así es, extensa, la verdad que extensa, cansadora, agotadora, pero bueno, bastante fructífera. Por primera vez me pareció que de alguna manera valió la pena, al margen de algunas incorrecciones y cuestiones obstructivas o que dilataron el proceso. Me pareció más que interesante, al menos el trabajo legislativo. Uh-huh. Sin tanta cuestión previa, sin tanto proyecto innecesario. Finalmente, ayer se aprobó, digamos, hablando a la criolla, la reducción de un proyecto justamente que va a beneficiar al sector productivo de la provincia, bueno, contrayendo un poco lo que tiene que ver con las retenciones precisamente de impuestos para ese sector, ¿no es cierto, Francisco? Así es, son exenciones impositivas para los que se inician en la actividad. Después se quita el fondo de salud pública para los comerciantes, para los que tienen comercio y empleados, y el impuesto inmobiliario rural para aquellos productores o propietarios de campos de menos de 500 hectáreas. La verdad que es más que interesante, es un alivio fiscal para un sector de la población que está bastante golpeado. Y bueno, en cuanto a quienes se inician en el comercio, en alguna actividad, es una manera de promover la actividad y la corrección fiscal por sobre todas las cosas. No tiene relativamente impacto fiscal porque si lo hubiera sería en expectativa. Exactamente. Francisco, ¿sigue las acciones en el día de hoy, ¿no es cierto, con otra sesión extraordinaria este día martes? Hay una sesión extraordinaria que va a tratar, entiendo, que la emergencia sanitaria respecto del proyecto que presenta el Frente Chaqueño. Nosotros ya lo tratamos ayer, lo tratamos anoche, al proyecto nuestro de emergencia sanitaria, que tiene que ver más que nada con la ratificación, la puesta en conocimiento, la difusión, la demostración de transparencia del gobierno de Leandro Herrero para con sus actos específicamente. Y para no, aunque fuera redundante, digo, sus actos de gobierno, ¿sí? Por eso nuestro proyecto de emergencia sanitaria fue sancionado ayer, y reitero, es una ratificación de compras directas que, al margen de lo que pudieran haber dicho los legisladores de la contraria, de la oposición, tiene más que ver con la compra de insumos en emergencia, insumos que ellos no compraron, claramente no compraron, y se necesitaban para poder enfrentar esta crisis que estamos sufriendo por el dengue. Correcto. Francisco, para que quede claro, justamente para que la audiencia también repase este tema importante, esta sesión extraordinaria en el día de hoy, martes, se tiene que ver con esto, con lo que vos pronunciabas recién, y no tanto con la emergencia sanitaria que desde la oposición intentan imponer con respecto a las famosas vacunas para el dengue o contra el dengue, que ya se habló, que ya se justificó, que ya se estableció un orden, un parámetro justamente para que cuando se den las oportunidades y se dé, digamos, sobre todo la situación exacta, se pueda empezar a vacunar a cierto sector de la población sin la necesidad de la presión de la oposición. ¿Es así, no es cierto? Sí, por supuesto. Mira,
Martín, mirá, Walter, mire muchacho, yo vuelvo a decir lo que alguna vez manifesté en medios. No está comprobada la eficacia de la vacuna. No está comprobada la eficacia de la vacuna y estando en el medio de una crisis como esta, ofrecer vacuna a una persona que, por ejemplo, la está incubando puede generar una coinfección o un problema gravísimo de salud para una persona y en este caso, en este sentido, no tenemos los elementos como para saber controlar esta situación. La mayoría de las personas que tuvieron dengue o que tienen dengue no lo saben. Uh-huh. No lo saben. Hay gente que o sea, no le hace nada, por así decirlo, o tiene un poco de fiebre, me pasó a mí, o tiene un poco de fiebre y nada más. No es que lo tumba, en términos criollos se lo digo, como para poder decir, bueno, ya tuve dengue. O sea, la mayoría de la gente no se ha hecho los análisis, entonces poner a la población en una situación sobre todo de desconocimiento, de hacerla vacunar, ofrecer vacunas cuando una persona está transitando el dengue puede ser muy riesgoso, con riesgo de vida, por supuesto. Entonces hay que tener cierto cuidado con esto a la hora de ofrecer, de hacer una campaña de vacunación. Y por sobre todas las cosas, tampoco está probada la eficacia de la vacuna. Entonces, me parece que es apresurado, así como también es complicado el proyecto de la oposición. Pretenden realizar una comisión de 92 personas. Sí. Fíjese, si ya entre tres tipos no se pueden poner de acuerdo, imagínense 92 personas. Ellos mismos, que son peronistas, tienen que atender a lo que decía su jefe histórico, Perón. Exactamente. Cuando no se quiere hacer nada, que formen una comisión. Francisco, te quiero consultar sobre este tema también en particular, porque bueno, se está publicando en todos los medios y obviamente en estas últimas horas tiene mayor notoriedad, porque finalmente la empresa AstraZeneca a nivel mundial alertó sobre un peligroso efecto secundario en su vacuna contra el COVID-19, algo que vino tardío, porque bueno, nos hemos vacunado con AstraZeneca la mayoría de la población, y tiene que ver que en épocas obviamente de pandemia todo el mundo se desesperaba para hacer la fila y vacunarse sea con cualquier vacuna. Ahora bien, la pregunta para ustedes, los legisladores, tiene que ver si van a pedir algún control en lo particular, en lo provincial y desde la legislatura chaqueña para, bueno, rever esta situación de, entre comillas, peligrosidad de efectos secundarios de por lo menos de esta empresa bioquímica AstraZeneca. Ahí está lo que estaba diciendo. Estuve a punto de decirlo. Las implicancias o los efectos que puede tener la vacunación sin o con el desconocimiento de la situación en forma completa, global, puede traer este tipo de situación. Nosotros en ese sentido pedimos una reunión urgente con el ministro, con Sergio Rodríguez, para ver en detalle, yo no soy médico, yo soy abogado, en detalle en qué situación estamos y eventualmente trabajar en algún proyecto en ese sentido que pueda servir a la población, quiero decir. Francisco, yo te voy a llevar a otro tema y vamos a volver a la sesión extraordinaria de ayer en la legislatura y tiene que ver justamente con la aprobación de la OTBN. Es algo que desde hace mucho tiempo se venía peleando y luchando para poder tener un dictamen favorable sobre eso y más que nada teniendo en cuenta que se sigue desmontando nuestro Chaco de manera ilegal y por ahí vemos que solamente se aplican algunas multas y encima después se les terminan devolviendo las maquinarias que llevan adelante este tipo de actividades. ¿Cómo ves esta aprobación justamente de esta o la sanción de esta legislatura en la jornada de ayer? Y mira, es una ley que probablemente pueda tener, porque esto va variando, justamente porque hay desmonte, va variando el mapa. Puede llegar a tener, y esto
lo reconozco, algún pequeño defecto, pero por sobre todas las cosas se pone en la mesa de la ciudadanía el tema de montes. Nosotros en 2015 no tenemos OTBN, ya estamos incumpliendo una norma, un patrón nacional. Yo entiendo que el manejo del gobierno anterior tenía que ver más que nada con la irregularidad, y entonces sancionar con multas el desmonte. Y ¿qué quiere que le diga? No hubo controles absolutamente ninguno. Sí se facturaron 2.000 millones de pesos, Bosque facturó 2.000 millones de pesos en multas, y no sabemos qué pasó. ¿Quiere que le diga el color de esa caja? El color de esa caja es negro. No sabemos qué es lo que pasó. En pandemia nomás se talaron 43.000 hectáreas en 2020. De manera que nosotros necesitábamos un ordenamiento territorial de bosques nativos para salir a la palestra con esto y poner a consideración de la ciudadanía. Si bien hay gente y hay organismos ambientalistas, ecologistas que se quejaron de esto, la tala seguía y seguirá si no tenemos controles serios. Aún con una medida cautelar que prohibió el desmonte, la tala continuó. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto y ahora ponemos en responsabilidad al gobierno, a mi gobierno, de cómo se va a trabajar, a mí me parece loable el fin. Y por sobre todas las cosas es que hay una comisión de seguimiento, de actualización, que en un año se va a reunir y que tiene como propósito justamente estar al frente con un legislador de la oposición, con un legislador del oficialismo, con gente de las organizaciones intermedias, gubernamentales, no gubernamentales, del Ministerio de Producción. Esto hay que controlar. No podemos nosotros, acá se discute ecología supuestamente, ¿no? Ecología contra productividad o contra producción. Yo no sé qué pensarán en otras provincias, qué pensarán en Europa, que tienen todo talado. O sea, obligar a una persona al que va a hacer un horno de leña, un horno de carbón, un horno de ladrillo, obligarlo a que no pueda tocar en un manejo racional, porque esto hay que decirlo también, en un manejo racional, siempre y cuando existan controles, a que obligar a una persona pobre sobre todas las cosas, ¿no? Porque no hablo de los grandes pools de siembra. A mí me interesan los pobres, la gente que trabaja, el pequeño productor. Obligarlo a que no toque el monte es obligarlo a morirse de hambre, es obligarlo a sostener la ecología mundial, cuando en otros lugares han talado todo. Si nosotros sostenemos que la producción forestal es racional, no habrá ningún problema. Esto es una cuestión cultural. Yo soy productor ganadero, y te digo la verdad, a mí me cuesta entender que si yo siembro algunas hectáreas de algarrobo, como lo hice en su momento, en 15 años voy a tener alguna respuesta, algún primer corte, como se dice. Entonces, si nosotros ponemos en conocimiento de la ciudadanía y sobre todo los productores esto, va a ser más que satisfactorio. Es eso lo que necesitamos, y no podemos parar la producción, siempre con control. Así que, al margen de eso, en el trámite legislativo, hay que decir también que el bloque del Frente Chaqueño se rompió. Nosotros llegamos a una sanción con 2/3 directamente. Hubo 21 diputados que votaron. Votó Atlanto Pepe Ucherú, votó Bergia, Juan Jover, que el proyecto era de él también. Votó Juan Carlos Ayala. Votaron algunos
legislador del Frente Chaqueño y por supuesto el bloque oficialista en su conjunto, o sea que no hubo mucha duda, no hubo ninguna duda, mejor dicho, al respecto. Necesitábamos una sanción, necesitábamos un control y hay una suerte de tergiversación en la información y los ciudadanos tenemos que saber que acá no hay mucho más que decir. Hay unos cuantos peajes en la provincia, hay unas cuantas rutas que hay que controlar y es simplemente eso. Así que está en cabeza ahora nuestra de decir no solo basta de desmonte sino de controlar. Así que la ciudadanía tiene que saber que el gobierno de Leandro Heredero quiere controlar, quiere frenar los desmontes y por eso sacamos el ordenamiento territorial de bosque nativo. Correcto, Francisco. Francisco, como siempre, muchísimas gracias por este contacto. Te agradecemos mucho de esta participación. Siempre necesitamos de la palabra, digamos, de algún legislador que de alguna manera nos repase un poco la agenda, pero a su vez también ponga puntualidad sobre los temas. Así que, como siempre, agradecido y desde ya, muy feliz Día del Trabajador para vos, para todo tu equipo y esperemos que, bueno, la semana que viene, ya entrado ya lo que va a ser este mes de mayo, tengamos también una agenda más fluida contigo, ¿sí? Gracias Martín, gracias Walter, muy feliz Día del Trabajador, feliz Día del Trabajador para ustedes y bueno, para todos los oyentes a su vez. Así un gran saludo. Un abrazo, mi querido. Nos vemos. Hasta luego, gracias por